Dios les bendiga, hermanos. Quiero compartir con ustedes una palabra que ha sido de bendición para mi vida y también en nuestro hogar. Y el tema de este mensaje es pequeños descuidos, grandes desastres. Les invito a que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice de la siguiente manera: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En el texto que acabamos de leer, el Espíritu Santo nos advierte que debemos permanecer vigilantes, prudentes y atentos, porque el enemigo está al acecho de nuestras almas, buscando destruirlas no solo en el presente, sino por la eternidad. A veces a nosotros se nos hace fácil ignorar la palabra de Dios, rechazarla y echar a nuestras espaldas sus consejos, sus advertencias. Pero despreciar la palabra de Dios es un pecado que se compara a una grieta en la pared, la cual está próxima a quedar destruida. Les invito que vayamos al libro de Isaías, capítulo 30, versículo 12 al 13. Lo voy a leer en otra versión que dice de la siguiente manera: por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechaste esta palabra y confiaste en opresión y en perversidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Muchos de nosotros podemos pensar: pero yo no estoy desechando la palabra de Dios, mucho menos la desprecio o la desobedezco. Pero seamos sinceros, ¿verdaderamente hemos permanecido vigilantes en nuestras vidas? En algunos de nosotros, ¿acaso no hemos hecho lo contrario, lo opuesto? Y en vez de vigilar, ¿hemos permitido en nuestra vida o familias pequeños descuidos? Un descuido es la falta de atención o cuidado en algo. Es una distracción, es no preocuparse. Consiste en desatender una cosa y no poner la atención debida. Me llamó mucho cómo define aquí un descuido. Dice que es la falta de atención, es no preocuparse. Al leer esto recordaba cómo el pastor constantemente nos dice, nos anima a poner atención y a no descuidar nuestra vida espiritual, a no descuidar nuestros hogares. Lo peligroso de los descuidos es que muchas veces los vemos como inofensivos y pensamos que no son graves. Pero el asunto es que un descuido, por muy pequeño que nos parezca, puede resultar trágico y mortal. Tal vez le resulte conocido el siguiente ejemplo. ¿Cuántas veces hemos escuchado la advertencia de no manejar y al mismo tiempo usar el celular? Pero a una persona le resulta fácil desatender la advertencia y decide usar el celular mientras maneja. Ese día no pasó nada, lo vuelve a hacer en otra ocasión y nuevamente sale librado, hasta el día del accidente que termina en tragedia y muerte. Todo por despreciar la advertencia y permitirse un pequeño descuido. Sin darnos cuenta, tal vez en nuestras vidas o familias hemos dejado de estar vigilantes y hemos permitido pequeños descuidos que, si no los atendemos a tiempo, terminarán en la destrucción de nuestro hogar y de nuestras almas. En este mensaje vamos a ver los siguientes puntos. Es un pequeño descuido con las malas amistades, un pequeño descuido en internet y un pequeño descuido en la pureza.
Veamos el primero, un pequeño descuido con las malas amistades. Primera de Corintios 15:33 nos dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El verso 34 continúa diciendo: velad debidamente y no pequen, porque algunos no conocen a Dios. Hermanos, hay amistades que en vez de acercarnos a Dios, nos alejan de Él. En vez de animarnos a buscar al Señor, nos invitan a desobedecerle. Obvio que no nos desviamos de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, poco a poco. Empiezan pequeños actos de desobediencia a Dios que finalmente terminan en tragedia espiritual. No nos confundamos. Por supuesto que Dios ama a las personas que no le conocen y se encuentran cautivas por el pecado. La Biblia nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo le dijo a la mujer sorprendida en el pecado: ni yo te condeno ahora, vete y no peques más. Cristo murió para salvarnos y darnos vida eterna, pero en esa salvación se encuentra una vida nueva. No nos engañemos, nuestra obediencia a Dios será de más bendición a aquellos que no conocen al Señor que si cedemos a la tentación. En Jeremías 15:19 dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Proverbios 1:10 nos dice: hijo mío, si los pecadores quisieren engañarte, no te dejes llevar por ellos. Proverbios 13:20 nos dice: el que anda con sabios, sabios será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Cuando nosotros empezamos a permitir en nosotros amistades que nos están alejando de Dios, nuestra tragedia espiritual no va a llegar de la noche a la mañana, va a ser poco a poco, nos vamos a alejar más, pero la palabra es clara, hermanos. Primera de Corintios 15:33 al 34, en traducción en lenguaje actual dice: no se dejen engañar. Bien dice el dicho que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Piensen bien lo que hacen y no sigan desobedeciendo a Dios. No juguemos con la gracia de Dios, porque nos puede acontecer lo mismo que a Sansón. Un día Sansón despertó de su sueño y dijo: esta vez me escaparé como las otras, pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. La palabra es clara, hermanos, y dice que el que siembra para sus deseos pecaminosos cosechará muerte. Gálatas 6:7 al 8 en la versión TLA dice: no crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Si seguimos nuestros malos deseos, moriremos para siempre, pero si obedecemos al Espíritu, tendremos vida eterna. Por eso, hermanos, debemos tener mucho cuidado y no permitir el descuido en nuestras vidas de malas amistades que finalmente nos van a apartar no solo del camino del Señor, sino también de la vida eterna. Veamos el segundo descuido, un pequeño descuido en Internet. En la actualidad, a través de Internet se pueden realizar muchas actividades importantes. Por ejemplo, estar en contacto con familiares o conocidos que viven lejos de nosotros. También se puede atender un negocio. A través de Internet se pueden realizar compras, atender clientes, programar envíos, realizar facturas y pagos, etc. Internet también ha sido una herramienta para adquirir nuevos conocimientos, como podría ser el tener clases en línea, realizar tareas y más. Pero lamentablemente Internet también puede ser una herramienta muy peligrosa. Creo que muchos de nosotros sabemos que hoy en día la distancia que podemos tener hacia una página de ocultismo
y contenidos que incitan al suicidio es solo un clic. La distancia que podemos tener hacia una página llena de inmoralidad, sensualidad y pornografía es solo un clic. Conscientes de esta situación, nos resulta sencillo descuidar a los niños mientras se encuentran en el celular, computadora o internet. A nosotros como adultos nos resulta sencillo descuidar nuestro tiempo en internet. Permitirnos pequeños descuidos en internet, ya sea en nosotros o en la familia, puede resultar mortal tanto física como espiritualmente. Como se mencionaba al inicio, internet puede ser una herramienta útil, pero si no se usa con cuidado, puede convertirse en una herramienta peligrosa. Vamos a leer lo que dice Efesios 5, 16 al 17. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Cuando malgastamos el tiempo, abrimos la puerta al diablo en nuestra vida y somos tentados para hacer lo malo. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo? Quizás sea un punto que debemos vigilar. El pastor Eli tiene un dicho que dice: manos ocupadas, mente ocupada. Y como acabamos de leer en Efesios, la palabra nos dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Nosotros podemos preguntarnos y pensar, ¿cuánto tiempo al día pasamos en internet y en las redes sociales? Incluso podemos hacer una comparación. ¿Cuánto tiempo estamos en internet y cuánto tiempo estamos con la palabra de Dios? Es importante aclarar que no se está satanizando internet. De no ser por el avance tecnológico, el trabajo empresarial y educativo no se estaría realizando aún en tiempo de pandemia. Pero sí debemos prestar atención y vigilar qué tiempo estamos pasando en internet y qué contenidos nos estamos permitiendo ver y escuchar. Aunque a veces es difícil escuchar la advertencia y corrección, nosotras como hijas damos gracias a Dios por la constante vigilancia que nuestros papás tienen con nosotras, incluyendo el tiempo en internet. Cabe mencionar niños, adolescentes y jóvenes que si tú tienes padres que se preocupan por ti y constantemente vigilan tu tiempo en internet, tus amistades, tu tiempo con Dios, dale gracias a Dios por eso, porque en la actualidad pocas veces se pone la atención debida en lo que los hijos están viendo, escuchando o haciendo. Si tus papás o abuelitos te cuidan y están al pendiente de ti, quiere decir que ellos aman tu alma y no quieren que te pierdas para siempre. De igual forma, los adultos, padres, esposos, deben buscar formas para cuidar su tiempo en internet, como establecer límites en su horario para estar ahí, usarlo solo para lo necesario, permitir que un familiar tenga acceso a mi celular, computadora, cuentas, por mencionar algunos ejemplos. Porque un pequeño descuido en internet puede terminar en grandes tragedias. Leímos el caso de una mujer cristiana involucrada en su iglesia, sirviendo al Señor con todo su corazón, la cual cosechó la destrucción de su hogar y vida espiritual por malgastar su tiempo en internet. Ella era una mujer casada, con hijos, tenía un hogar estable, pero cierto día ella se sentía aburrida. Su esposo no estaba en casa, sus hijos en la escuela, y en un momento en el que se sentía aburrida, dijo: voy a ver qué encuentro en internet. Entonces, esta mujer encendió su computadora y, curioseando, llegó a un sitio donde conoció a un caballero. El primer día solo fue una plática sin razón, sin propósito, pero mientras más pasaban los días, la relación comenzó a crecer
Y ella decía en su corazón: no tiene nada de malo, solo estamos platicando. Al transcurrir los meses surgió la pregunta de parte del caballero, que tarde que temprano iba a surgir: oye, ¿qué te parece si nos vemos en un lugar para conocernos? Esta mujer en el fondo de su corazón dijo: sí, sería buena idea. Así tendré la oportunidad de decirle que soy casada, que tengo hijos y dar por terminada esta relación virtual. Pero ella, sin saberlo, se hundió más. Llegó el día en que se iban a conocer, se citaron en una cafetería, pero en vez de cortar esta enfermiza relación, esta se hizo más fuerte y la mujer decidió dejar su casa, a su esposo y a sus hijos por irse con un caballero que conoció a través de un sitio web en un día que se sentía aburrida y dijo: voy a ver qué encuentro en internet. Así, esta mujer se alejó de Dios y de su familia. Sufrió las consecuencias de permitirse un pequeño descuido en internet. Ahora veamos el siguiente, que es un pequeño descuido en la pureza. Primera de Tesalonicenses 4, 7 al 8 nos dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Cada hijo e hija de Dios somos llamados a una vida en santidad y pureza. Con la ayuda de Dios podemos tener una mente limpia, una mirada limpia, motivos limpios, conductas limpias, y es por esto que no debemos permitir pequeños descuidos en la pureza. No descuidemos lo que vemos. Hay imágenes o escenas en películas, caricaturas, series o anuncios que antes no nos permitiríamos ver y ahora se han convertido en nuestra nueva forma de entretenimiento. Pongamos atención en esto, hermanos. No descuidemos lo que decimos o escuchamos. Hace unos años conocimos a una persona que decía ser cristiana, pero a ella le gustaba hacer chistes y burlas de la segunda venida de Cristo. Hoy en día, esa persona se ha apartado por completo del camino de Dios. Y esto es muy triste, hermanos. Por eso estemos vigilantes, no descuidemos la pureza, no descuidemos lo que estamos diciendo, lo que estamos escuchando. Tampoco descuidemos lo que pensamos o hacemos. Nunca diga: ¿qué tanto es tantito? No le estoy haciendo daño a nadie. Tanto casados como solteros somos responsables de cuidar la pureza y santidad. Algunas personas dicen: ¿por qué voy a corregir esta insignificancia? Lo triste es que hay pequeños detalles externos que revelan problemas graves internos. Permitir esas insignificancias en nosotros es como permitir que las termitas consuman en el silencio y lo escondido una valiosa construcción de madera. Cuando te das cuenta del daño, podría ser irreparable. Gálatas 6, 7 al 8 nos dice: no crean que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que ha sembrado. Si seguimos nuestros malos deseos, moriremos para siempre. Pero si obedecemos al Espíritu, tendremos vida eterna. Thomas Brooks dijo: un hoyo pequeño en un barco permite el paso del agua hasta que finalmente lo hunde. Así, un pecado pequeño puede afectarnos poco a poco hasta arruinar nuestra vida. No es posible jugar con el pecado y salir ileso. Me platicaba mi hermana que en una prédica el pastor Fidel mencionaba lo siguiente: hay jovencitas que dicen: yo voy a tener ese novio,
no me importa que no sea cristiano, que no tenga temor de Dios, yo lo voy a convertir. Y el pastor responde, sí, sí lo van a convertir, pero lo van a convertir en su azote. Despreciar la palabra de Dios siempre resultará en destrucción. Los descuidos, por muy pequeños e inofensivos que parezcan, pueden resultar trágicos y mortales. Por eso debemos hacer lo contrario y estar vigilantes. Veamos los siguientes consejos. Primer consejo: vigile su tiempo con Dios. Hace unos meses escuchamos la siguiente exhortación: no vayas al celular si primero no has ido a la presencia de Dios. Quizás podemos pensar, pero qué exagerado o qué imposible. Pero hermanos, nunca sabemos las tentaciones y los peligros que encontraremos en el día. Por eso es mejor empezar el día con Dios, encomendar nuestro día, venir a su presencia y pedirle que sea Él quien nos ayude, quien nos dirija. Como dice la palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Meditar en la palabra de Dios, orar y congregarnos son formas en las que pasamos tiempo con Dios. Pase tiempo con la palabra de Dios. Hay una frase que dice: la palabra de Dios te alejará del pecado, o el pecado te alejará de la palabra de Dios. Reflexionemos, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Quién nos está alejando de qué? ¿La palabra del pecado o el pecado de la palabra de Dios? Salmo 119:11 nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nosotros damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, que constantemente nos anima para pasar tiempo con la palabra de Dios. En nuestro hogar, nuestros papás constantemente vigilan nuestro tiempo con Dios. Nos preguntan: ¿qué libro de la Biblia estás leyendo? ¿En qué capítulo vas? ¿Qué plan de lectura llevas? Constantemente nos animan, nos cuidan y nos impulsan a buscar más del Señor. Pase tiempo en oración. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entren en tentación. El Señor Jesús nos enseñó sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando exista la oportunidad, no deje de congregarse. Con la pandemia hemos aprendido que no siempre habrá la oportunidad de reunirnos. Por esa razón, cuando sea posible venir a la casa de Dios, no tomemos a la ligera o en poco el faltar. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. En Isaías la palabra nos dice: busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Vigilemos nuestro tiempo con Dios, porque el tiempo y la oportunidad que tenemos para buscar al Señor no serán para siempre. Apocalipsis 3, versos 2 al 3 nos dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermanos, que en nosotros pueda haber un verdadero arrepentimiento y que podamos tomar decisiones firmes para agradar a Dios. El siguiente consejo es: establezca cercos personales. Hay cercos o límites que son para el bien de nuestras vidas y familias. Proverbios 22:3 nos dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Y Eclesiastés 10:8 nos dice: el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare el vallado le morderá la serpiente. Un cerco puede definirse como la construcción a modo de pared
que rodea un terreno impidiendo el acceso. Es levantar un muro y su función es impedir la entrada al enemigo. Eclesiastés 10:8 en otra versión dice: cuando derrumbas una pared vieja, puede morderte una serpiente. Nos llama la atención esta versión cuando menciona: cuando derrumbas una pared vieja. A veces cuando alguien mayor nos da un consejo, solemos decir: ¿qué pensamientos tan viejos o qué ideas tan anticuadas? Pero en realidad son consejos que nos previenen de grandes fracasos. Los consejos de nuestros pastores son como paredes que si las quitamos, lo que estaremos haciendo es permitirle al enemigo entrar a nuestras vidas y familias para destruirlas. Recuerdo que desde niñas mis papás solían decirnos: hijas, las paredes no solo están puestas para no salir, sino también para que no entren. En nuestro hogar se han levantado cercos familiares para cuidar unos de otros. A pesar de que mis hermanas y yo ya somos mayores de edad, los cuidados aún siguen en casa. Algunos de estos cercos familiares son los siguientes, y es que se establecen horarios y límites específicos para estar en la computadora, en el celular o en internet. Nuestras conexiones por celular o computadora están expuestas a todos y el tiempo en internet está constantemente regulado. El pastor Eli tiene el siguiente dicho: ¿ustedes le tienen confianza a sus hijos? Pues yo no le tengo confianza a mis hijas. Decir yo le tengo confianza a mis hijas es sinónimo de decir que el diablo no existe. Por esta razón en nuestro hogar constantemente se establecen cercos, se establecen medidas sabias. Por ejemplo, los celulares son públicos, nadie dice ese celular es personal. Unos a otros tenemos acceso a los celulares y computadoras para estarnos vigilando, para estar al pendiente unos de otros. Cuando usted ve que alguien empieza a sudar o se pone nervioso porque otro de manera sorpresiva tomó su celular, probablemente por algo será. Recuerde el dicho: el que nada debe, nada teme. Cada uno de nosotros podemos establecer cercos en nuestras vidas y familias que serán para nuestro bien. Pero sobre todo, hermanos, es importante pedirle al Espíritu Santo para que nos ayude, nos guíe, nos dirija para tomar decisiones sabias, establecer límites saludables y cercos necesarios para cuidar nuestras vidas y nuestros hogares. Que sea nuestro buen Dios quien nos guíe en cada decisión y en cada momento. Los siguientes son algunos ejemplos de cercos. Establecer horarios específicos para el tiempo en internet. Que nuestro tiempo y lo que hacemos en el celular, la computadora o internet esté vigilado y regulado por nuestros familiares. Que algún familiar tenga las contraseñas de mis cuentas o redes sociales. Siempre presentar mis amistades a mis padres o pastores. Si cometo un pecado, buscar a mi líder espiritual lo más pronto posible. Tener mucho cuidado con mi relación y trato hacia el sexo opuesto. Siempre estar atento a la corrección de mis mayores. Primera de Corintios 10:12 nos dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y Efesios 4:27 nos dice: ni le den lugar al diablo. El pastor Eli nos ha dicho muchas veces: nosotros podemos jugar a ser cristianos, pero el diablo no juega a ser diablo. Último consejo: pídale a Dios un corazón limpio. Porque, hermanos, podemos tener familia y amigos que desean nuestro bien y hacen cosas para alejarnos del pecado, pero si nuestro corazón sigue amando el pecado, tarde que temprano terminaremos alejados de Dios. Por eso debemos orar como el salmista y decir: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El Señor Jesús derramó su sangre preciosa
para limpiarnos de toda maldad, y solo Él puede darnos un corazón nuevo y limpio si se lo pedimos con un verdadero arrepentimiento. Porque un corazón que ama a Dios se esforzará en obedecerle aun cuando nadie le ve, ni le felicite o recompense por hacer lo correcto en secreto. Un corazón nuevo, limpio y que ama la santidad es lo que necesitamos para poder ser siervos vigilantes que esperan la venida de su Señor. Hermanos, no tengamos en poco los descuidos, porque pueden terminar en tragedias. Veamos lo que dice Mateo 24, versos del 48 al 51. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Gracias. Mejor, hermanos, seamos como el siervo vigilante. Esto lo podemos encontrar en Lucas capítulo 12, del 35 al 40. Les invito a que vayamos a este pasaje de la Biblia. Lucas 12, 35 al 40 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed de esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Espero, hermanos, que esta palabra pueda ser de bendición para sus vidas, como lo ha sido para mi vida. Que el Señor nos ayude a ser vigilantes, que no permitamos en nuestras vidas ni en nuestros hogares esos pequeños descuidos que terminarán en tragedias, hermanos, y que sea nuestro buen Dios, que sea nuestro Señor Jesucristo, su Espíritu Santo, ayudándonos a ser siervos vigilantes. Que Dios les bendiga, hermanos.